Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre con la Biblia en la mano, dándole gracias primeramente a Dios y a ustedes que siempre están con nosotros. En el día de hoy vamos a darle comienzo al estudio de la carta a los Gálatas. Y es bueno que usted busque siempre su Biblia y la tenga a mano, porque vamos a escudriñar la palabra y usted tiene que estar muy atento a lo que se está estudiando, diciendo, porque solamente la palabra tiene la autoridad. Yo solamente voy a leer lo que está en la palabra, ¿verdad? Lo que yo diga en el sentido de lo que yo creo no vale de nada. Aquí lo que tiene autoridad es la palabra del Señor. Y eso es lo que vamos a leer. No tenemos un libro aparte, no tenemos nada, porque la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Solamente la palabra. Mire, el libro de los Gálatas, carta, el autor es Pablo. En la fecha 55, 56 después de Cristo. Los temas que trata el libro de Gálatas es la justificación solo por la fe, y la clave son la gracia, el evangelio, fe, justificado, promesa, libertad y ley. Es bueno saber que Gálatas es la única epístola o carta que Pablo dirigió específicamente a un grupo de iglesias en Galacia. O sea, no solamente es que Gálatas es un pueblo, no, es una ciudad donde hay muchos pueblos y ahí, ¿verdad? Específicamente a un grupo de iglesias. Galacia no era una ciudad, sino una región de Asia Menor que incluía muchos pueblos, como le he dicho. Su nombre se originó en el siglo III antes de Cristo e incluía Antioquía o Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Es bueno también saber que es la carta más fuerte de Pablo y se dirige a la iglesia de la región de Asia Menor. Él fundó la iglesia de Galacia, pero algunos judíos cristianos habían comenzado a imponer sus ritos judaicos y a establecer la ley de Moisés como condición esencial para alcanzar la salvación. Lo que motiva esta nueva carta que explica la salvación en Cristo y la revelación de Dios. Los legalistas más fuertes de Pablo, los legalistas de la iglesia, llamados judaizantes, enseñaban que algunas leyes del Antiguo Testamento eran aún obligatorias para los cristianos y argumentaban que las promesas de Dios alcanzaban solo a los judíos y que los gentiles debían circuncidarse para poder experimentar plenamente la salvación. No negaban que era necesario creer en Jesús, pero insistían en que no era suficiente, que había que añadir, según ellos, a la fe había que añadir la ley. Lamentablemente, esta doctrina estaba en abierta contradicción con la insistencia de Pablo de que la salvación era por la gracia a través de la fe, por lo que los judaizantes trataron de desacreditar sus enseñanzas, cuestionando su autoridad. Lo acusaron de ser un apóstol de segunda mano, inferior a Pedro y a Santiago. Aún más, dijeron que era un oportunista que hacía el evangelio más atractivo a los gentiles al desechar sus válidas exigencias en relación con la ley. Pablo reaccionó vehementemente, ¿verdad?, contra la malvada propaganda de los judaizantes, afirmando su autoridad apostólica y explicando, ¿verdad?, que el evangelio de la gracia era solo por fe. Este libro está dividido en secciones de 2 capítulos cada uno con contenido biográfico, doctrinal y práctico. El capítulo 1 y 2, si usted ve, Pablo defiende su independencia apostólica. No era un espíritu de indignación personal, sino con el propósito de establecer el origen divino de su evangelio. En lo doctrinal, capítulos 3 y 4, Pablo presenta una serie de argumentos imperiosos e ilustraciones para aprobar la inferioridad de la ley al evangelio y a establecer su verdadero propósito en la aplicación práctica de su doctrina. Usted puede ver en los capítulos 5 y 6, donde él exhorta a los Gálatas para que hagan
un uso apropiado de su libertad cristiana y no abusen de ella. En lugar de otorgarle licencia para pecar, el Evangelio les provee los medios para alcanzar la rectitud que demandan la ley. De manera pues que vemos aquí como en esta introducción, ¿verdad?, como Pablo, lo que Pablo buscaba en los Gálatas. Vemos aquí en el capítulo que inmediatamente lo vamos a leer, capítulo 1, versículo 1, dice de esta manera: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por el Dios Padre que lo resucitó de los muertos, y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Usted ve, no solamente a la iglesia, a las iglesias, el plural es muy importante verlo. A las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. 5. A quienes sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí vemos a modo de salutación como el apóstol inmediatamente dice: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Por qué Pablo dice esto? Pablo aquí defiende su apostolado y hace ver a los Gálatas el origen del mismo. Podemos ir a Romanos 1:1 y con este saludo, el más extenso de su epístola, el apóstol Pablo se da a conocer a los creyentes en Roma, enfatizando, cuando vemos a Romanos 1:1, su autoridad como siervo y apóstol de Cristo Jesús. Su mensaje acerca del Hijo de Dios, que se hizo humano, murió y resucitó. Su misión a todos los gentiles, cuando él habla que es el apóstol de los gentiles. Y verso 4, y el llamado y posición en Jesucristo de sus lectores. En el verso 2, aquí del 1 de Gálatas dice: y a todos los hermanos que están conmigo en la iglesia de Galacia, a las iglesias de Galacia. La autoridad apostólica de Pablo no provenía de hombre ni por hombre. Dios lo comisionó por medio del Señor, el Señor resucitado, y su apostolado hace ver a los Gálatas el origen del mismo. Usted puede ver a 2 de Corintios 1:1, Hechos 9:6, Hechos 2:24. Pero dice que el cual se dio a sí mismo por nuestro pecado para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Quién se dio a sí mismo por nuestro pecado? Cristo, ¿verdad? Fue el Cordero. Cristo murió como sustituto ¿de quién? Por los pecadores. Esa muerte era suya y mía, pero Él da su vida, siendo inocente, la da por usted y por mí. Usted puede ver a 1 de Timoteo 2:6, a 2 de Corintios 5:15, a Romanos 4:25, a Gálatas 2:20, a 2 de Corintios 4:4. En resumen, Pablo resume la epístola declarando el hecho, el propósito y el fundamento de la redención en Cristo. La Escritura divide la historia en dos edades, si podemos darnos cuenta. Lo divide en dos edades. Primero, el presente siglo malo que Pablo menciona, dominado por Satanás, 2 de Corintios 4:4. Y dos, y la edad por venir, Mateo 12:32, Marcos 10:30, Efesios 1:21, y nada por Jesús, la vida por venir, la edad por venir. Ahora bien, debemos de entender que como la presente edad aún no ha finalizado, las dos edades están siguiendo cursos paralelos. Jesús vino a rescatarnos del dominio de la antigua edad y transferirnos a la que está por venir. ¿Qué pasa? Dice entonces, el cual se dio a sí mismo por nuestro pecado para librarnos del presente siglo malo, presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gloria por los siglos de los siglos. Amén. Realmente vemos cómo Pablo aquí comienza este libro de los Gálatas con una salutación y diciendo que realmente que
Cristo se dio a sí mismo por el pecado suyo y el mío. ¿Para librarnos de qué? Del presente siglo malo. Se lo dijo a ellos allá, pero a nosotros nos toca que a través de la sangre de Cristo somos salvos, somos limpios, pero tenemos que creer en Él y obedecerle. Vamos a dejarlo ahí, después vamos a venir en el verso 6, donde Pablo comienza diciendo que no hay otro evangelio. Y de esto vamos a ponerlo claro después, porque hay un solo evangelio, un solo, y es el de Cristo. Hay mucho evangelio por ahí, pero solamente hay uno, y es el de Cristo. Hay muchas sectas hoy en día, pero realmente no sabemos si estamos obedeciendo el evangelio de Cristo. Gracias por su sintonía. Usted puede ver a Gálatas 1 y léalo desde el 1 al 5 y póngale atención, bien la palabra, porque me parece a mí que en ella está la verdad, y conoceréis la verdad y la verdad os será libre. Gracias por su sintonía. Paz de Dios. Bye bye.